Bien, bueno, energía calórica. La energía calórica también es un tipo de energía y es una energía que uno puede transformar o sea, de un tipo a otro. Nosotros acá lo que vamos a hacer es medir energía calórica solamente en algún cuerpo y la forma de medir la energía calórica, o sea, este calor, la fórmula es la masa por el C, que es una constante, por la variación de temperatura. Esta variación de temperatura lo que me va a indicar es la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta fórmula se utiliza siempre que haya una variación de temperatura, siempre que yo lo esté calentando al cuerpo ese y esté cambiando su temperatura, o calentando o enfriando, o sea, si está aumentando o disminuyendo su temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un recipiente con una masa de 600 gramos de agua, el C es una constante. Es una constante dependiendo del material, o sea, cada material va a tener su constante. El agua tiene uno, el metal, el hierro, cada uno tiene uno diferente. Ese va a ser un dato que les tiene que dar en el ejercicio o será alguno que tendremos que despejar. En el caso del agua, el C es una caloría sobre gramo grados Celsius. Y vamos a ponerle que este aumenta su temperatura, o sea, está a 12 grados Celsius el agua, y lo vamos a llevar a 59 grados Celsius. Entonces nosotros, para poder averiguar el calor, vamos a poner la masa de este cuerpo por el CE, que es una caloría sobre gramos grados Celsius, por esa variación de temperatura. Esta va a ser la temperatura final a la que quiere llegar, y esta va a ser su temperatura inicial. O sea, acá hacemos 59 menos 12 grados Celsius. Entonces, hacemos los 59 menos 12. Esto nos queda 49, 47, así que va a ser 600 gramos por una caloría sobre gramos grados Celsius por los 59 menos 12. Esto nos queda 47 grados Celsius. Entonces, este gramo se va a ir con el gramo de acá. Y este grado Celsius con el grado Celsius de acá. O sea, que nos va a quedar en calorías. Y ahora lo que hago es multiplicar estos tres números. 600 por 47 por 1, que esto me da 28.200 calorías. Entonces, este es el calor que le tenemos que entregar a este recipiente de agua para llevarlo de 12 grados a 59. Como les decía recién, puede ser que en el mes de estar aumentando la temperatura esté disminuyendo. Lo importante es que ustedes ubiquen la temperatura final y la inicial. Si yo tengo un cuerpo que lo quiero pasar, por ejemplo, está a 230 grados y lo quiero llevar a 60 grados, bueno, esta es su temperatura inicial y esta va a ser su temperatura final. Entonces me va a dar en negativo ese calor. Está bien, no está mal que quede negativo, o sea, significa que en el mes de estar entregándole calor para que pueda aumentar, ese cuerpo está cediendo calor al ambiente o a otro cuerpo para poder enfriarse, o sea, va bajando su temperatura y cede calor. Pero puede dar positivo o negativo, todo depende de esas temperaturas. Lo que tienen que tener acá en cuenta, o sea, los tips que tienen que tener en cuenta son que esta masa, el C y la variación de temperatura, o sea, ¿en qué unidades ustedes tienen este C? Si este C está en calorías sobre gramos, grados Celsius, esto lo tengo que tener en gramos y esto en grados Celsius. Si me dio el C, por ejemplo, me dice que es 1,13 calorías sobre gramos, grados Celsius, y me dice que la masa es de 1,3 kilogramos, bueno, lo vamos a tener que pasar a gramos. Entonces, hacemos 1,3 por 1000 para pasarlo de kilogramos a gramos. Esto se multiplicaría por 1000 y me va a quedar 1300
gramos. Entonces después sí lo puedo ubicar en la fórmula, o sea, serían en este caso 1300 gramos por 1,3 calorías sobre gramos grados Celsius por, y vamos a usar las temperaturas estas, temperaturas finales 60 menos la inicial que es 230 grados Celsius. Entonces, hacemos los 1300 por el 1,3, esto da 1600, 1,13, 1300 por 1,13 me da 1400. 1469. Acá los gramos se va con gramos, así que por ahora quedó calorías sobre grados Celsius por, y hacemos los 60 menos 230. Esto me queda menos 170 grados Celsius. Grados Celsius con grados Celsius se va. Esto va a quedar en calorías. Así que me da menos 249.730 calorías. Entonces, este cuerpo está cediendo calorías al ambiente y esa cantidad de calorías cuando baja su temperatura de 230 a 60. Después de estas cosas, o sea, este sería para sacar el calor. Después llegar a pedir que se calculen o la masa, o el CE, o la variación de temperatura. Lo que van a hacer es despejar de esa misma fórmula. O sea, siempre depende de lo que me está pidiendo en el ejercicio. Si yo quiero despejar la constante, por ejemplo, bueno, lo que voy a hacer es despejar para allá. Entonces tenía el calor y pasaría la masa y la variación de temperatura para aquel lado. Entonces, esta sería la fórmula para calcular la constante. Si quiero despejar la masa, es el calor sobre el CE por la variación de temperatura. Y si queremos sacar la variación de temperatura, es calor sobre masa por el CE. ¿Qué eso hace ya? O sea, hay un ejercicio que encontré que les pide una cosa así. Ahora igual se los voy a mostrar para que lo podamos ver. Bien. ¿Hasta acá bien? Sí, sí, por ahora se va entendiendo todo. El C vendría a ser el calor entregado, ¿no? No, es el calor específico, se llama. Ah, es una específico. constante. SC es una constante. Es un valor que tiene, depende del material. El agua tiene un calor, o sea, un valor. Los metales tienen otro. Depende. Por eso o se los va a pedir que lo averigüen y van a usar esta fórmula, o se los tiene que dar en el ejercicio, porque nosotros no usamos tablas con los C. O sea, salvo el del agua, o sea, que recuerden que es el CE del agua, es una caloría sobre grados Celsius. Después, si les cambia el material, si les dice que están trabajando con, no sé, con hierro, bueno, les tiene que dar esa constante. Bien, ahí les voy a compartir, así vemos unos que estaban en el parcial, eran estos. Esto. Me les dice cuál es el calor específico, o sea, acá lo que me está pidiendo que averigüe es el CE de una barra de metal de 4 kilogramos, o sea, ahí tengo la masa. Si se necesita esta cantidad de calorías, o sea, este es Q, para llevar la temperatura de 20, o sea, esta es temperatura inicial, a esto que es temperatura final. Entonces, problemas que tenemos acá es el tema de la masa. Porque si la masa, o sea, cuando el calor está en calorías, si ese calor está en calorías, es porque el C va a tener, las unidades van a ser gramos sobre, perdón, calorías sobre gramos grados Celsius. Calorías sobre gramos grados Celsius. Si no, si la masa, o sea, y esto voy a tener la masa en gramos. Si yo tengo la masa en kilogramos, el C, las unidades del C seguramente van a ser kilocaloría sobre kilogramos grados Celsius. Entonces ahí el calor va a estar en kilocalorías. Entonces si ya me lo dio en calorías, sé que necesito pasar la masa a gramos y ahí la tenemos en kilogramos. Entonces lo que voy a hacer esto es multiplicarlo por 1000.
Así que van a ser 4.000 gramos. Entonces, necesitamos despejar esa constante, así que la fórmula es calor sobre masa por variación de temperatura. Entonces, calor va a ser 302.720 calorías sobre la masa, que son 4.000 gramos, por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial, grados Celsius. Entonces, nos conviene hacer primero la multiplicación de abajo, 302.720 calorías, hago la multiplicación, primero hago esta resta, 900 menos 20, me queda 4.000 por los 900 menos 20, que eso me va a dar 880. Voy a borrar esto así puedo seguir ahí. Y entonces me va a quedar 3.720 calorías. Multiplico los dos de abajo, los 4.000 por 880. Eso me queda 520.000. Esto estaba en grados Celsius. Y ahora sí divido esto de arriba por lo de abajo. Entonces hacemos 302.720 dividido 3.520.000. Y esto me da 0,086 calorías sobre gramos grados Celsius. Así que ahí el resultado va a ser este de acá. Bien. Bueno, ahí les paso la pizarra si vemos las otras cosas. Otra de las cosas que nos puede pasar en esto es que este sería el calor para esto que yo les decía de cuando aumenta o disminuye la temperatura. Puede ser que a veces nos pidan de calcular el calor de algo que no está cambiando su temperatura. Entonces, eso significa que cuando no hay una variación de temperatura, o sea, la variación de temperatura es cero, o sea, no está cambiando su temperatura, pero sí está recibiendo o está entregando calor, significa que está dentro de los cambios de estado. La materia o los elementos hacen cambios de estado de sólido, si yo los caliento mucho, llegan a líquido, y si los seguimos calentando, llegan a gaseoso. Dentro de estos, o sea, depende del material, va a haber una temperatura a la que hacen ese cambio. En el caso del agua, por ejemplo, el cambio que hace de sólido a líquido es a 0 grados. Y de líquido a gaseoso es a 100 grados Celsius. Y en esto, o sea, durante esta temperatura, tanto acá o acá, cuando está haciendo ese cambio de estado, no es que pasa de golpe y ya cambia de estado, salvo que lo que esté calentando sea una gotita. Pero si estoy calentando un recipiente con, no sé, 400 gramos de agua, echa hielo, por ejemplo, y lo estoy calentando en la hornalla, hasta que no se derrita todo, o sea, lo que va a hacer es, si yo lo tenía, por ejemplo, tengo un hielo acá a menos 20 grados Celsius, lo empiezo a calentar y va a aumentar su temperatura hasta que llega a 0. Ahí en 0 se empieza a derretir, pero va a quedar ahí en 0 hasta que se derrita toda la masa. O sea, si yo tengo una masa de 400 gramos, hasta que todos esos 400 gramos no se derritan y pasen de sólido a líquido, no sigue aumentando su temperatura. Entonces, si yo estoy calentando ese hielo y veo que hay agua, pero todavía hay un pedazo de hielo, eso seguro está a 0 grados. O sea, si le tomamos la temperatura va a estar a 0 grados. Una vez que se derrita todo ese hielo, ahí sí va a seguir aumentando su temperatura. Va a aumentar, 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 hasta que llega a 100. En 100 pasa lo mismo. Ahí se vuelve, no pasa, no sigue aumentando, hasta que todo el líquido se me pasa gaseosa. Entonces, durante un tiempito, va a depender de la masa, porque ya les digo, cuanta más masa tengo, más difícil es. Si ponemos una cacerola de agua, hasta que toda la cacerola de agua se evapore y se transforme en gaseoso, va a tardar un tiempo. Entonces,
mientras esté, o sea, haciendo la ebullición, si nosotros le tomamos la temperatura, sigue a 100. Ahora, una vez que se evaporó todo y que quedó en gaseoso, yo puedo seguir aumentándole la temperatura a ese gas. Entonces, estas temperaturas en estos puntos se llama calor latente. Y no se mide como la anterior, porque como no cambia la temperatura, no tiene variación de temperatura. Entonces, estos calores latentes se miden como la masa por el L. El L también es una constante, como el calor específico, y hay una L de vaporización y hay una L que es de fusión. Por ejemplo, en el agua, la L de vaporización es 540 calorías sobre gramo, y la L de fusión, para que pase de sólido a líquido, es 80 calorías sobre gramo. Entonces, cuando me dicen que están haciendo un cambio de estado, o que estoy pasando de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, que no está haciendo aumento o disminución de temperatura, se calcula con esta fórmula, porque no tengo una variación de temperatura. Hay ejercicios donde ella les había mostrado todos unos cuadros donde cambiaba la temperatura y iba aumentando. Eso no se los voy a dar porque no tomo ejercicios como esos porque son mucho más complicados, pero sí por ahí les da un ejercicio solo de esto. O sea, les dice que está haciendo un cambio de estado, un metal, por ejemplo, que calculen el calor. Entonces van a ver que en el ejercicio no tienen variación de temperatura, les va a hablar de ese cambio de estado, entonces ahí voy a usar esto. Me darán la masa y me darán ese L, o me dará la masa y el calor y para que despeje el L de fusión o de vaporización. Pero no lo van a ver mezclado con el anterior, o sea, van a hacer o uno de calor sensible, que es el otro, o uno de calor latente o calor de vaporización o de fusión para esto. O sea, no los va a ver todo mezclado. En realidad se hacen ahí ejercicios que uno hace cambio de estado y lo lleva como esto, desde menos 20 hasta 110. Ella eso no les, o sea, no les va a demandar, no les va a mezclar las dos cosas. Bien, otra de las cosas que sí, eso sí, o sea, estaba en el parcial, es mezclar, o sea, dos cosas que estén a diferentes temperaturas. Y llegar a un equilibrio. O sea, por ejemplo, mezclamos adentro de un recipiente, ponemos agua a 20 grados Celsius y pongo un metal a 80 grados Celsius. Un metal, vamos a ponerle que el C de este metal es 0,87 calorías sobre gramos grados Celsius. Esta es agua líquida, así que su C es 1 caloría sobre gramos grados Celsius. Vamos a ponerle que de este hay una masa de 200 gramos y de este hay una masa de 100 gramos. Entonces se ponen estas dos cosas a diferentes temperaturas y lo que va a ocurrir es que van a llegar a una temperatura de equilibrio. El agua, que está a 20 grados, aún va a aumentar un poco su temperatura, y este metal, que está a 80, va a disminuir. Y van a llegar a una misma temperatura los dos. O sea, uno le va a entregar calor al otro, y el otro lo va a recibir. O sea, es muy difícil por ahí que llegue este de 20 a 80. Si para que llegue a 80 es porque de este puedo tener mucha cantidad. Es como si pongo no sé, 3 gotitas con un metal muy caliente, bueno, seguramente esas gotas van a llegar a la misma temperatura, casi el otro no le va a variar. Pero si acá que más o menos uno tiene 200 gramos y otro 100, van a llegar a una temperatura de equilibrio. Esa temperatura entre medio tiene que estar entre los 20 grados Celsius y 80. No me puede dar una temperatura de 110, o sea, porque no puede llegar a eso. Tiene que ser una temperatura entre medio de esos dos. Entonces, lo que va a ocurrir es que uno va a entregar calor y el otro va a recibir calor. Entonces vamos a armar las dos fórmulas. Como uno le va a entregar calor y el otro lo va a recibir, ese calor va a ser el mismo, el que entrega que el que recibe. O sea, uno lo va a tener en un valor positivo, pónganle que no sé, entrega 160 calorías. Y el otro lo va a tener en valor negativo, en menos 160.
Entonces, la suma de los dos calores, el calor que da el agua, más el calor que reciba el metal, si yo lo sumo, como uno va a ser positivo y otro negativo, me tiene que dar 0. Porque uno está entregando y el otro está recibiendo. Pero la cantidad de calor va a ser la misma. Entonces lo que voy a hacer es armar la fórmula de calor con la formulita que teníamos nosotros. Esta fórmula de masa por CE por variación de temperatura. Entonces empiezo a armar. En el caso del agua, el agua son 200 gramos, su CE es 1 caloría sobre gramos grados Celsius, por la temperatura final menos la temperatura inicial, y la temperatura final a la que va a llegar no es la que no sabemos, es esa temperatura de equilibrio que estará entre medio de estas que no sabemos cuál es. Y su temperatura inicial, la temperatura a la que estaba, que son esos 20 grados Celsius. Para hacer el calor del metal, hago lo mismo, pero con el metal. La masa del metal por el CE del metal por también la temperatura final es la temperatura a la que va a llegar, menos su temperatura, la temperatura inicial, que son esos 80 grados Celsius. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ir resolviendo lo que se pueda. Este 200 con 1 lo multiplico y le voy a sacar las unidades de acá de gramo. 200 por 1 me va a dar 200, queda calorías sobre grados Celsius, por la temperatura final menos 20. Más. Acá vamos a multiplicar el 100 por el 87. Esto me queda 100 por el 0,87. Me da 87. Acá, bueno, lo mismo gramo con gramo se va, así que también queda caloría sobre grados Celsius por temperatura final menos 80. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la distributiva. Voy a multiplicar este 200 por esta temperatura final y este 200 por el menos 20. Y acá voy a multiplicar el 87 por temperatura final y el 87 por el menos 80. Entonces, tenemos 200, o sea, estos ceros igual a 200 por temperatura final. Y hago los 200 por menos 20 por los menos 20 me queda menos 4000 más, hacemos 87 por TF, me quedan 87 TF, y acá hacemos 87 por menos 80, que me quedan menos 6960. Estos dos que tienen TF es como si fuera una X, entonces lo junto, 200 más 87, me queda 287 TF. Y estos menos 4000 más los menos 1660, también lo junto. Entonces estos me quedan menos 10.960. Y ahora empiezo a despejar, porque yo lo que quiero saber era cuánto es esta temperatura final. Entonces paso estos menos 10.960 para allá, sumando. Entonces me queda 287 TF. Esto va a quedar 10.960. Y el 287 que está al lado del TF lo paso dividiendo. Entonces esto me va a quedar 38,18, que esa va a ser la temperatura final. Está bastante coherente porque tenía que quedarnos entre 20 y 80, así que nos quedó entre medio. Si me hubiese dado, ya les digo, fuera de ese rango es porque algo hicimos mal. Puede ser que algún signo, alguna cosa, entonces hay que revisarla. Si me quedó ahí, está bien. Y está bien que quedó más cerca del valor del agua, porque nosotros teníamos a 20 grados Celsius el agua y a 80 el metal. Pero de este eran 200 gramos y de este era 100.
O sea, en masa le ganaba, así que más probablemente es que este mantenga su temperatura y que el que bajara fuera el otro. Así que sí está bien que haya quedado por acá, que haya quedado más cerca del valor del agua que del valor del metal, por la diferencia esa de masas. Entonces esa va a ser la temperatura de equilibrio que vamos a tener. Bien, bueno, de este había uno que les había dado. Ahí les comparto y lo hacemos. Este de acá, que les dice que se mezclan 200 gramos de alcohol a 30 grados Celsius con 40 gramos de agua a 5 grados Celsius. O sea, tengo esto y después tengo los 40 gramos de agua a 5 grados Celsius. Y acá me da el C del alcohol. El C del agua no se los da porque es 1, o sea, es como ese sí lo deja sin dar. Y les pregunta la temperatura de equilibrio. Entonces, vamos a hacer el mismo sistema. Yo sé que la suma de las dos temperaturas, del calor del agua más el calor del alcohol, me tiene que dar 0. Calor del agua son la masa del agua por el C del agua, que es 1, por la temperatura final, que es la que no sabemos, menos 5, que es su temperatura inicial. Más el calor del alcohol. En el alcohol tengo los 200 gramos por el C del alcohol por la temperatura final, que es la que quiero averiguar, menos la temperatura a la que estaba el alcohol, que era 30 grados. Entonces ahí empezamos a resolver. Prueben de resolverlo, a ver si les sale a hacer despejar la temperatura final. Cópienlo si quieren, y si quieren les vuelvo a la otra, al que hice yo, para que lo tengan de referencia, lo puedan resolver. Dale, ahora lo copio y intento. Lo que Bueno. sí, no tengo calculadora. Si lo hago con la del celu, ¿te da lo mismo o Sí, cambia? sí, sí, porque son valores tranquilos, o sea, sí, son con notación Ah, listo. científica, ni nada raro. A ver, ¿te puedo decir a ver si me quedó bien? Sí, Yo puse, bueno, hice 40 por 1, me dio 40, y entre paréntesis puse TF menos 5 más, resolví los 200 gramos por 0,58, que me dio 116, y bueno, bien, puse otra vez por TF menos 30, y ahí ya no sé cómo seguir. bien. Ahora, 200 por 0,58, 116, perfecto. Así que acá nos queda
16 por TF menos 30. Acá hay que hacer las distributivas para poder abrir, o sea, sacar esos paréntesis. Entonces multiplico el 40 por el TF y el 40 por el menos 5. Y acá lo mismo, el 116 por el TF y el 116 por menos 30. Entonces, 40 por TF te queda 40 TF y 40 por menos 5 nos va a quedar 40 por menos 5 me queda menos 200. Más 116 TF. Y después hacemos 116 por menos 30. Eso nos queda 3.480. Menos 3.480. Entonces acá lo que hacen es juntar los que tienen TF. O sea, hacemos 40 más 116. Lo sigo acá abajo. 40 más 116 nos queda 156 TF. Y los menos 200 menos 3.480 me queda menos 3.680. Entonces ahí yo lo que tengo que despejar es esta TF. Entonces paso los menos 3.680 para este lado sumando con el 0. Cuando pasa para este lado cambia el signo, pero eso suma. Y estos 3.680 ahora le voy a pasar los 156 que se multiplican con el TF, los paso para el otro lado dividiendo. Entonces ahí me da la temperatura final. Entonces esto me queda 3.680 dividido 156. Y esto nos queda 23,58. Entonces 23,58 es la temperatura final de este cuerpo. ¿Está bien? O sea, les quedó más o menos. Sí, me quedó igual. Bien. Sí, a mí también. Medio que me costó, pero lo entendí. Tengo que volver a ver el video, me parece. Por ahí no toma uno de mezcla. O sea, ustedes fíjense que ven como lo plantea, se mezcla, O sea, les tiene que mezclar dos cosas. En el que les tomó a ustedes, no les tomó de estos. Pero en el parcial sí. Entonces, por las dudas, Sí, sí. o sea, como es un ejercicio de los que tomó ella, por las dudas, estemos atentos. Que por ahí cambia ahora los ejercicios y toma alguno de esos. Estos de tomarles el calor específico, pedirles uno de los calores, eso seguro. De mezclas puede ser que sí o por ahí no. Así que bueno. Bien. A ver, ¿qué tiempo nos quedan? 6 minutos. Bueno, vamos a empezar con lo de hidrostática. Con fluidos. Acá se ven dos tipos de fluidos. Uno son los fluidos ideales. Y después vamos a ver, también se ven los otros que son los fluidos reales. El fluido ideal es aquel que no tiene rozamiento. O sea, tener rozamiento significa que se fricciona contra el tubo o el caño donde está. Entonces, cambia su energía. Entonces, tendría que circular, para ahí estoy haciendo circular un fluido por un tubo y debería estar circulando a una cierta velocidad y no ocurre, o sea, ocurre menos. Entonces, estos ideales son sin rozamiento. Y cuando son fluidos reales, son con rozamiento. Lo que va a cambiar acá es que cambian las fórmulas que yo utilizo para poder calcular las cosas que tiene un fluido. Los fluidos van a circular, o sea, vamos a empezar con estos de los fluidos ideales. Los fluidos circulan por un tubo, por un caño. Entonces, cuando circulan por este caño, va a haber un caudal. El caudal es la cantidad de agua
en un espacio, vamos a ponerlo. O sea, lo que está tratando de calcular es qué cantidad de agua está circulando en ese momento por ahí. La fórmula para sacar el caudal es la velocidad que tiene el fluido por la sección o el área. O sea, esto lo que voy a medir es el área del caño. Y esta es la velocidad a la que se mueve el fluido. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un fluido que se mueve a 12 metros sobre segundo y tiene una sección de 3 metros cuadrados, entonces si yo calculo el caudal, va a ser 12 metros sobre segundo por la sección, que son los 3 metros cuadrados. Entonces acá vamos a hacer 212 por 3, esto me queda 36 metros cúbicos, porque tiene este metro y este metro cuadrado, sobre segundo. Esto es lo que me está indicando, este metro cúbico sería el volumen. O sea, me dice que hay 36 metros cúbicos, que es un volumen de fluido que pasa en un segundo. O sea, cada un segundo por ese caño pasan 36 metros cúbicos de líquido. Para calcular esto, la sección puede ser que se los dé en el ejercicio, puede ser que lo tengan que calcular. Los caños son, casi siempre son circulares, y nosotros en el caño, o sea, en un caño donde está pasando este líquido, tenemos dos valores en la parte esta circular. Uno es así, o sea, una línea que corta en el medio, eso es el diámetro. Y la mitad, desde el medio hasta la punta, o sea, la mitad de este diámetro, esto es lo que llamamos radio. Entonces, para calcular esta sección o área, se calcula con una fórmula que es pi por radio al cuadrado. Si yo tengo el diámetro, es el diámetro dividido por 2, me da el radio. O sea, si a mí me dice que esto tiene un diámetro de 12 centímetros, entonces yo hago 12 centímetros dividido 2 y me va a dar el radio. O sea que el radio de este caño es 6 centímetros. Y ya con eso puedo calcularle la sección. La sección o el área es pi, que pi siempre es 3,14, por el radio, que es 6 centímetros, al cuadrado. Entonces acá vamos a hacer 3,14 por 6 al cuadrado, es hacer 6 por 6, me queda 36 centímetros cuadrados. Y después multiplicamos el 3,14 por 6. 3,14, perdón, por 36. Me quedó la cuenta anterior. Ahí está. 3,14 por 36. Y esto nos va a dar 113,04 centímetros cuadrados. Así que esta es la sección o el área de ese cañito. Eso si les llega a pedir, si les da el diámetro o el radio y les pide que calculen el caudal, van a tener que ustedes primero sacar la sección y después, una vez que tienen eso, multiplicarlo por la velocidad para obtener el caudal de este caño. Bien. Se está por cortar. Cortamos, volvemos a poner, así no nos queda por la mitad. Bueno, dale, ahí salimos. Gracias, chicas.